Te lo voy a decir. Los duelos más importantes son los que revolucionan nuestra manera de amar y sufrir, los que dejan atrás un arquetipo, los que pierden algo para no resignar la vida toda. El duelo es un proceso que debemos atravesar aquellos que hemos perdido algo muy amado. El duelo es un proceso que debemos atravesar aquellos que hemos tomado el riesgo de amar. Eso que perdemos nos conmueve porque es parte de nuestro sentido de identidad, de nuestro mundo. Tenemos la tendencia a pensar el duelo en relación con la muerte, pero no. El duelo es también expresión de vida, porque es el trabajo, el esfuerzo, la batalla que da alguien para no morir junto a lo que acaba de perder. Y duele porque resistimos a perder e implica un esfuerzo enorme atravesar el duelo para perder algo y no perderlo todo. Freud decía que nunca estamos tan indefensos contra el sufrimiento como cuando amamos, y es cierto, la relación entre amor y dolor es directa. Solo podríamos prevenirnos de doler no amando, y por otra parte, no podemos estar preparados para enfrentar una pérdida. El dolor es parte de la experiencia de estar vivos. Entonces, si tenemos una actitud de rechazo al dolor o al camino de la aceptación, la vamos a tener más difícil y en lugar de doler, vamos a padecer. Si nos abrazamos al dolor, corremos el riesgo de caer en una melancolía o una depresión, dos cuadros muy destructivos que paralizan la vida. Puedo decirles que aquellas personas que enferman menos y que encuentran más frecuentemente algún estado de armonía son las personas que viven de una manera más flexible, con cierta plasticidad. Podría decirlo así. Son las personas que de algún modo saben hacer con los conflictos de la vida. Personas que no responden con absoluta rigidez ante los dolores, los conflictos o las pérdidas. No estoy proponiendo la resignación, lo contrario. Aceptar lo que la realidad es me coloca en una posición adulta, mucho más activa y menos victimizante para poder modificarla. Aceptamos nuestra fragilidad para poder hacer e intervenir en el mundo que habitamos. En definitiva, parte de nuestros sufrimientos depende de cómo nos llevamos con la realidad. La realidad es frustrante, es cierto. Nosotros hubiéramos querido que nos amen, pero no. Hubiéramos querido tener hijos con esa persona, pero no. Hubiéramos querido conservarla para siempre, pero no. Hubiéramos querido que funcione, pero no. Hubiéramos querido muchas cosas, pero no. Nos sucedieron porque la realidad es otra y hay que confrontar con esa realidad y superarla para poder seguir adelante. La idea de justicia y correspondencia entre lo que el yo desea y lo que la vida le presenta es un delirio que nosotros nos hemos fabricado. Basta con salir a la calle y toparse con lo que la realidad es para poder experimentarlo. Cuando logramos aceptar lo que la realidad es, podemos entender que las cosas sucedieron como sucedieron, son lo que son, y si vos hubieras, no existen. Es muy duro escucharlo, pero es una de las condiciones indispensables para poder salir de la nostalgia de un pasado que no fue y de un futuro que no ocurrirá, para poder pararse desde otro lugar en un presente menos doliente. Es cierto que nadie renuncia a lo que ama con facilidad, por el contrario, requiere de tiempo, esfuerzo, trabajo de elaboración. Porque cuando algo se pierde, la psiquis primero niega y se resiste. Al principio, no podemos creer que esa persona nos falte, ya sea por una muerte física o por la pérdida de un vínculo,
por una separación decidida o por un final que no estuvo en nuestras manos, ya sea porque el amor no alcanzó o dio todo lo que tenía para dar o porque haya habido una traición. Al principio simplemente no lo podemos creer. No podemos creer que el otro no está más ahí, que no podemos abrazarlo, ni tocarlo, ni llamarlo. Y en los vínculos de pareja, el otro se va convirtiendo poco a poco en un extraño. Tampoco podemos creer sus actitudes, sus dichos, sus modos, y nos preguntamos simplemente, ¿quién es esta persona? Entonces, el duelo hace desvanecer todo ante nosotros y por un tiempo nada tiene sentido ni le encontramos la gracia a nada. Y se arma una batalla entre la realidad y lo que deseamos y nos enfrentamos a la falta y al vacío. Nos sentimos confundidos, no podemos ni siquiera entender cómo se puede seguir queriendo o extrañando o poniendo la atención simplemente en una persona que nos ha abandonado o nos ha dejado de amar. El duelo nos desestabiliza y hiere profundamente nuestro narcisismo. Ya no despierto el deseo del otro, entonces el amor propio se resiente. Y el miedo más frecuente, a medida que el duelo avanza, y esto lo podemos constatar en la clínica, es el de no poder salir adelante, no poder soportar el dolor que se siente y que la vida no vuelva a tener algún sentido. Duelo y melancolía es el texto en el que Freud intenta comparar un fenómeno que considera normal, el duelo, frente a la melancolía como un cuadro desviado y patológico. En ambos casos se sufre una pérdida, pero en principio para Freud el duelo no es una enfermedad, mientras que la melancolía es un padecimiento grave, muy grave. Entonces, hablemos un poco más del duelo. El duelo es una pérdida que conmueve. Perdemos el interés, la energía, las ganas. Sin embargo, a ninguno de nosotros se nos ocurriría pensar que la persona que pasa por un duelo está enferma. Podemos considerar que alguien que atraviesa un duelo es alguien que va a estar afectado por un tiempo y esperamos que en algún momento empiece a mejorar. Acá siempre aparece la pregunta por el tiempo. ¿Cuál es el plazo normal para transitar un duelo? Y esta es una pregunta muy difícil de responder porque el duelo no es igual para todos y aún en una misma persona es diferente dependiendo de qué haya perdido, cómo lo haya perdido y en qué momento vital. Entonces, estas son algunas coincidencias entre duelo y melancolía: el alejamiento del mundo exterior, la ausencia del interés por cualquier otra cosa que no tenga que ver con la persona perdida y la falta de libido. Porque vivir, trabajar, estar con otros requiere de un gasto de energía psíquica y en el duelo destinamos esa energía al proceso que estamos atravesando. La psiquis va a retener toda la energía para tratar de reponerse por el impacto de la pérdida que acaba de sufrir. Y está bien que sea así. Mientras para algunos la tristeza es improductiva, para nosotros los analistas los duelos son de los más productivos. ¿Y por qué demanda tanto tiempo atravesar el duelo? Yo les diría porque es paso a paso, vivencia a vivencia. Me parece que para procesar la pérdida de un ser amado o de un vínculo muy amado, por ejemplo, las primeras fechas son muy importantes, como si tuviéramos que ir desanudando ciertos nudos. Algo tiene que transformarse. Habrá algo que ya no tendremos, pero también tendremos algo que no teníamos antes de iniciar el duelo. Somos otros, transformados. A diferencia de lo que plantea Freud en su texto sobre el final del duelo, yo pienso que no se trata de sustituir un objeto por otro. Todo lo contrario. El trabajo del duelo no debería buscar recuperar nuestra antigua identidad ni nuestra antigua vida.
El duelo intenta, a partir de esa pérdida, ser capaz de dar nacimiento a algo nuevo. Los duelos más importantes no son los que dejan atrás a una persona específica, sino transforman nuestro modo de estar y ser en el mundo. ¿Podemos quedarnos atrapados en el dolor? Sí. Y quedamos atrapados cuando no conseguimos hacer el trabajo del duelo. Vamos ahora, entonces, a pensar la melancolía. Estamos acostumbrados a usar este término refiriéndonos a la nostalgia o a la tristeza también, pero no. La melancolía no tiene nada de poético ni romántico, es un estado muy grave, una manera de no aceptar que hemos perdido a alguien reteniéndolo en nuestro interior. En la melancolía el sujeto se autorreprocha, se habla muy mal a sí mismo, se desprecia, tiene fantasías de ruina, empobrecimiento y miseria. Lo que sucede es que hay un proceso de identificación con la persona amada. Para no perder al objeto, el sujeto lo introyecta. Entonces, aquello que debería dirigirse al otro, se dirige a sí mismo. El melancólico, además, tiene una regresión a la fase sádica, lo que da explicación a este comportamiento tan destructivo, porque abre el espacio a una aparición cruda de la pulsión de muerte. Es una entrega total al goce, a ese placer doloroso, ese impulso destructivo que todos llevamos adentro y es la causa inconsciente de muchas actitudes que nos lastiman en la vida. Entonces, podría decirse que en la melancolía no hay duelo, ni olvido, ni superación. En la melancolía el proceso es un proceso muy lastimoso, muy crudo, en el que el sujeto se deja morir como sujeto deseante. Se retiene el objeto en la memoria, no conectas con la vida, no puedes separarte de lo que perdiste, te aferrás a lo que perdiste y no lo soltás. El padecimiento que dispara es un dolor crónico, profundo, que nos pone a arañar nuestras heridas. Mientras que en el trabajo del duelo alguien sabe qué perdió, les diría que en la melancolía el proceso es diferente porque sabe a quién perdió, pero no específicamente lo que perdió en él. Se empobrece en un trato muy tortuoso en el que se siente indigno y despreciable, se denigra. Cultiva pensamientos oscuros que van tomando estatuto de certezas. Se considera insignificante, se castiga, se juzga, se cree merecedor de todo lo que le toca. El melancólico no se siente digno de ser amado, elegido, reconocido o respetado y entonces de modo inconsciente busca este castigo. Y sería un error decirle no, pero vos valés, no digas eso porque al contrario, en análisis aceptamos y trabajamos con cómo esa persona se siente, cuál es su verdad y su sentir. Entonces el melancólico tiene una parte dentro de sí que juzga a otra parte y la maltrata. Ya no se trata de lo que perdió, es una relación que se establece consigo mismo de absoluto maltrato, de autoflagelación. Freud lo dice en estos términos: la sombra del objeto cae sobre el yo, lo que quiere decir que la permanencia del objeto amado y no renunciado ensombrece a la persona y lo condena al sufrimiento. Y puede suceder, en algunos casos, no siempre, que la melancolía se alterne con un estado que es la manía, un estado contrario, hiperactivo y feliz, donde a partir de la actitud maníaca la persona se engaña y cree haber resuelto la pérdida, y en realidad estas conductas se saltean el duelo, intentan negarlo, intentan reemplazar con otros objetos o restarle importancia y valor al objeto amado. Y de algún modo podríamos pensar que hoy día vivimos en cierto grado de manía porque hemos perdido los espacios donde los ritos, las ceremonias, los tiempos de duelo son considerados.
Claro que está bien intentar salir adelante, pero la velocidad con que intentamos hacerlo muchas veces puede que nos lleve a perder el contacto con aquello que hay que atravesar. Esta es la diferencia entre duelo y melancolía. Ahora, es importante reconocer entonces si se está cayendo en un lugar deprimido, si nos está costando aceptar la pérdida, si una voz interna nos tortura, nos denigra, si reconocemos nuestra propia resistencia en construir una nueva realidad. Es importante reconocer si nos obsesionamos con el pasado, si aparece una oscuridad que invade todo, si nos aleja de lo vital, si bordea la muerte. Si el infierno ya no es el duelo, sino uno mismo, si el deseo ha quedado completamente expulsado, si los pensamientos nos hieren y atacan, si hemos convertido en certezas esos pensamientos destructivos, es hora de pedir ayuda. Cuando iniciamos el duelo, el descenso al infierno es inevitable, pero necesario para conservar el gusto por la vida, porque atravesar el duelo es necesario para retornar al mundo del deseo, al mundo exterior, a la vida. Dar el duelo es resistirse a renunciar a la vida, a los propios sueños, es ponerse de pie con todas nuestras muertes encima para crear, a partir de lo perdido, una nueva vida. Porque pueden existir muchas vidas en una sola vida. El duelo también es la potencia y la manifestación del amor que está por venir. Porque el amor siempre está por venir. Hay otro camino posible, que es el de la aceptación. Volver a tener fe en tu capacidad creadora. La melancolía puede ser un puente a otro modo si se la aloja y si se la escucha. Este camino te impone el retorno a vos mismo de una manera más saludable en términos de amor y compasión. Te exige salir de la quietud y retornar al movimiento. Te entrena para cuidar los pensamientos y poner a raya esa crueldad lastimosa. Porque lo que se impone entre nosotros y la muerte es el deseo. Y la ternura, la compasión y la fe son el camino para intervenir en el dolor y también en el mundo.